La película juega mucho con las expectativas y con las apariencias. Totalmente. Todo el tiempo. Es una continua sorpresa, es un giro continuo de sobre todo de desentrañar qué le pasa a esta niña, quién es esta niña, de dónde viene, por qué esos cuadros de tiza, por qué, qué hay detrás de ella cuando empiezan a ocurrir cosas en la casa, en el matrimonio de Paula y de Simón. Pues eso, y eso es lo que te mantiene pegado a la butaca, intentando saber y no pudiendo saber, quieres saber y llegas a un tercer acto maravilloso porque van creciendo en el que, hostia, y cuando acabas haces así y respiras, ves un poquito la luz después de hora y media de tensión y de ansiedad. Y perdona, porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho de las apariencias, ¿no? Sí. Eso. Hay algo ahí de que también como espectador acudes a... Eres como un vecino más que llega a ese vecindario y dices, ostras, yo creo que esta pareja es no sé cómo, yo creo que estos son tal... Y como todo el mundo tiene su vida pública y su vida privada, de hecho la jaula es parte de una vida privada, ¿no? De las jaulas mentales que cada uno tenemos, ¿no? Pero como el espectador también tiene que ir más allá de esas apariencias, ¿no? Y empezar a saber en esas parejas, porque son 3 parejas, ¿no? Las que juegan, creo que es el kit de este thriller, ¿no? Descubrir qué hay detrás de esas parejas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Para mí lo que me interesa del cine siempre es el punto de vista y entonces aproximar al espectador al personaje todo lo posible era lo que quería, era mi objetivo. Entonces todas las apariencias o los giros o las vueltas de tuercas que puedas sentir es porque las estás viviendo en primera persona con el personaje. De hecho está bien conseguido el tema de que cada uno tiene su propia idiosincrasia, somos parejas muy distintas entre nosotros, que no somos amigos en realidad, somos vecinos y nos acompañamos en ese momento, nos metemos en las vidas de los otros, pero son personas, que eso pasa mucho, que se hubieran encontrado en cualquier otra circunstancia de la vida, no hubieran sido amigos y no se hubieran ido de cena ni a tomar un café, pero se ven como de alguna manera obligados a convivir en ese espacio, en esa especie de barrio residencial en el que ellos viven, que ya es una jaula en sí misma, y a compartir un montón de cosas. Y cómo lo que les pasa a ellos también nos afecta a todos los demás que estamos allí, a todos los personajes. Nos afecta la llegada de esa niña rubia que no sabemos de dónde viene ni qué le pasa. Nos afecta a todos, de una o de otra manera. Y narrativamente también hay un cambio de perspectiva. Como Boyer, miras desde un sitio y luego te hacen mirar desde otro y ves otras perspectivas de la misma realidad, ¿no? Que es lo interesante también como película. Sí, la película es un poco, de hecho, una de las cosas básicas en la relación de Pablo y de Elena. Sí, una de las cosas básicas es cómo se ven el uno al otro. Es lo que decía de las apariencias, que es muy interesante. Esa pregunta es cómo nos vemos, cómo nos ven los demás y cómo el personaje de Paula, según va desarrollándose la película, según va desarrollándose su relación con la niña, y su negativa sobre todo a asumir que están pasando una serie de cosas, cómo cambia el punto de vista de cómo tú la ves a ella y cómo ella te ve a ti. Y cómo nosotros la vemos a ella en ese plan, en esa secuencia que tú dices que entra y todos la observamos. Y ella no es consciente de cómo se la ve. O sea, ese juego, que es doble, triple y cuádruple, realmente, juego de miradas, de cómo nos... En vuestra relación es básico. Sí, de cómo os convergéis y cómo divergéis para luego converger de nuevo otra vez. Pero cómo es básico la percepción que ella tiene de sí misma, de lo que está viviendo, cómo tú lo estás analizando, cómo casi todos estamos viendo que aquello no es normal, cómo se comporta Paula desde que la niña entra en la vida del barrio, en la vida sobre todo de ellos dos. Eso es muy, muy guay y está muy bien tratado, de verdad, con la planificación desde los puntos de vista, ventanas, con cosas que no te dejan ver del todo, con mucha distancia, que tampoco te deja ver bien. O sea, hay una incomodidad. ¿Quién mira, no? ¿Quién mira? Hay una incomodidad para ver lo que está pasando. Sin dejar de enmarcar lo que viene a ser una jaula.
Siempre. Pero esa incomodidad yo creo que está porque Paula, el personaje, está incómodo. Si, yo, desde luego, volviendo al tema del punto de vista, la cámara siempre está desde donde ella está viendo las cosas. Y si están hablando de ella y ella está detrás de la puerta, lo vamos a vivir detrás de la puerta. Y cuando se acerca a esa escena concretamente de los vecinos que se siente juzgada, nos vamos a aproximar a los vecinos con esas miradas juzgantes según Paula se aproxima a ellos. Era muy importante que la historia la viésemos a través de los ojos del personaje, y si sentía violencia, el personaje la iba a sentir el espectador. Y ahí, claro, lo hemos hecho de la mano de Elena Naya, que nos ha transportado a mí, desde luego, a lo que vive el personaje de una manera, vamos, muy directa. Creo que hay algo que cuenta muy bien Ignacio, que es ese terror invisible. Hay situaciones que provocan mucho miedo, pero que aparentemente son normales, ¿no? Forman parte de la vida, y empiezas a respirar y a sentir que algo no está bien, que algo se está dando la vuelta y que las consecuencias van a ser tremendas. No sé si esto contesta algo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene mucho que ver lo que estás diciendo con, creo que incluso el formato de la película. Yo creo que es una película de terror psicológico, un thriller psicológico. Está un poco en la frontera, pero lo que narra son hechos. Lo que está en el trasfondo de la película es terrorífico, absolutamente terrorífico. Supongo que por eso hablas del tema de la violencia. Las cosas se viven es una película de emociones fuertes, a veces asfixiante, donde la realidad, según se van abriendo las capas de la cebolla, ¿no? Según se va desgranando la película, es mucho más aterrador que lo que uno puede imaginar en un principio. Como la vida misma. Es parte del gusto Exacto. del gusto y del gusto exquisito de Ignacio, de lo que él quería enseñar, y cómo lo quería contar. Quería dejar que fuera el espectador el que sintiera unas cosas, no dárselas machacadas como una papilla y que sino vas a tener que masticar un poquito tú de tu parte, y vas a tener que hacer tu trabajo, porque aquí no le da nada al espectador trillado. Lo que da es algo muy sutil, no hay una violencia explícita, todo está... Es un terror de lo cotidiano, del día a día, del detalle, de las miradas, de algo mucho más cercano a todos nosotros. Es muy elegante, está muy bien Está dirigida. muy elegante, muy planificada, muy chula. Y hay una convivencia podrida, ¿no? También ahí, ¿no? En esto de la violencia esta que volvemos a la apariencia, ¿no? Está bonita desenmascarar, ¿no? Muchas veces nos basamos en las apariencias y dices, no, perdona, no funciona. Estas relaciones en este vecindario no funcionan. O sea, a veces deberíamos ser conscientes de cuando algo se acaba y si lo continúa se vuelve violento, porque en el fondo no te nace de dentro, ¿no? Pero por la apariencia tienes que seguir manteniéndolo, ¿no? Sí. Con muy poquitos detalles, con muy poquitas cosas explícitas, la verdad es que se consigue que te tires la hora y media que dura la peli agarrado a la butaca, queriendo saber y la incomodidad de no saber y ahora por aquí, pero mierda, esto no, parece que esto no era, y pegadísimo a la butaca. Punto a punto, paso a paso, plano a plano. En unos momentos hay que transformar esa energía en algo terrorífico, en otros momentos ese terror se convierte en alivio, en otros momentos se convierte en una falta de aire. Cada momento hay que hacerlo verídico, hay que entrar en una situación en concreto, hay que llegar a ese estado, y yo no sé hacerlo de otra manera que no sea entrando de verdad. Con mucho respeto para mí, porque los buenos actores y los mejores concretamente no hacen ver las cosas, utilizan sus herramientas, son sus propias emociones, y el personaje pasa por unos derroteros muy intensos, por situaciones muy extremas, y Elena lo estaba viviendo todo en primera persona. Entonces, cómo se generan cómo se manejan esas energías, con mucho respeto y también con mucho cuidado, porque por lo que estaba pasando Elena era muy extremo también. Y yo, desde luego, como director, desde la admiración a mi actriz y desde la
ilusión de lo que nos estaba pasando delante de la cámara era muy real. Luego nos reíamos ahí, y luego la niña cantaba, y nos regalaba dibujitos. Luego rodando éramos muy felices. Pero quiero decir, ¿cómo gestionáis ese tipo de energías? Nuestro trabajo. Claro, es nuestro trabajo. Entonces, a ver, cuando ruedas cosas que son como un poquito más intensas, sí que hay algo de esa energía que te la llevas un poquito a casa, pero enseguida se disuelve. Pero es verdad que trabajábamos desde un lugar la tensión era difícil la línea porque nos pedía algo muy sutil. O sea, las escenas pedían estar trabajando con algo muy sutil todo el rato, sin pasarnos ni de un lado ni del otro. Entonces, era un trabajo a mí me pareció un trabajo súper interesante de hacer y difícil. Pero la suerte es que ensayamos bastante. Claro. Tuvimos muchos... Eso es lo que iba a añadir. Ese es el kit. El kit de la cuestión es que cuando llegabas a set, cada día prácticamente todo estaba tan... Exacto. Lo habíamos ensayado tanto, lo habíamos machacado tanto lo que les pasaba a los personajes, las escenas de escenas comunes. Todas nuestras secuencias estaban tan ensayadas, tan trituradas un poquito con Ignacio, y nos había dado tantas herramientas para asirnos, para jugar con ellas, que realmente en set no había que hacer un gran sobreesfuerzo, sino ya teníamos el trabajo hecho en casa. Y fíjate que ensayamos las escenas hasta en las diferentes perspectivas. Sí. Es algo curioso también, ¿no? Sí, ha sido un trabajo delicado y eso ha sido guay, ha sido bonito. Es un personaje más, es algo de lo que te apoyas, en lo que te sujetas para hacer raíces como esos pinos que nos rodean y que son nuestros barrotes de nuestra jaula también, ¿no? Porque cada personaje vive dentro de su propia prisión, ¿no? Dentro de su propio castigo y de su propia realidad. Y es maravilla cuando llegas y supera lo que habías imaginado, soñado y lo que el director te había contado. Yo me imaginaba llegar a rodar esta película y tener pues unos chalets pareados en una urbanización en Torrelodones, y de repente pues no hubiese sido la misma película, ¿no? Eso ahí está la mirada del director, el ímpetu, la tozudez y la lucha por conseguir exactamente lo que sentía que era lo mejor